Un saludo afectuoso para toda la audiencia y para el ministerio Verdad Adventista. Agradecemos a Dios por el estudio de la lección número 4 titulada El Diluvio y programada para el sábado 23 de abril. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24:37. El versículo de memoria es parte del sermón profético del Monte de los Olivos, donde Cristo hace un paralelismo entre las características de la sociedad que vería su segundo advenimiento con las que prevalecieron en los días de Noé y que fueron destruidos en el juicio del diluvio universal. En Génesis 6:7 dice: vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El resumen del escenario antediluviano relata que todo era opuesto al plan original de Dios en la creación. Por un lado, Dios en su justicia ve la amenaza del mal, se arrepiente de haber hecho al hombre, Génesis 6:6, y decide destruirlo con todo lo que existe, Génesis 6:7. Pero por otra parte, Dios en su misericordia se consuela al ver a Noé como descendiente del linaje de Set y decide salvarle a él y a su familia y distingue su carácter de los descendientes de Caín. Y la Biblia dice: Noé halló gracia ante los ojos de Dios, Génesis 6, verso 8. En el desarrollo de nuestro estudio veremos con claridad los sentimientos de Dios en medio de las terribles condiciones humanas en la historia bíblica del diluvio. La lección se centrará en dos eventos relacionados con la fe y la obediencia de Noé. Primero, diluvio, preparación y juicio. Y segundo, el pacto de Dios con la humanidad. Comencemos nuestro estudio, preparación para el diluvio. Génesis capítulos 6 y 7 nos presentan el panorama de la humanidad que en lugar de poblar la tierra de acuerdo con la voluntad de Dios, llenaron la tierra de violencia. En su análisis, Dios llegó a la conclusión de que el pecado solo podía ser reprimido con aniquilación de la humanidad y anunció su decisión a Noé 120 años antes del diluvio, Génesis 6:3, con el propósito de dar una vía de escape a la humanidad y que enmendara sus malos caminos. Comisiona a Noé como pregonero de justicia, segunda de Pedro 2:5, con un mensaje, y no procedió a destruir la humanidad sin advertirles lo que les esperaba en caso de continuar en el pecado. Génesis 6, verso 14 al 16 se refiere a la acción de Noé durante 120 años de servicio fiel y obediente a la absoluta voluntad de Dios. Se repite 5 veces el verbo hebreo asá, hizo, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó, Génesis 6:22, indicando que sus acciones eran muy buenas, así como las que Dios hizo en la creación, según Génesis 1:7, 16, 25 y 26, 31 y capítulo 2, verso 2. Y de esta manera se concluye la fase preparatoria del diluvio. Algunos de los creyentes en el mensaje de Noé, como su abuelo Matusalén, murieron antes del diluvio, pero Noé sobrevivió al mensaje que predicaba, y su convicción fue notable ante los que mejor le conocían, incluyendo su propia familia. Sus hijos, además de creerle, participaron en los preparativos del suceso predicho antes de su nacimiento. Noé se vuelve un noble ejemplo para los cristianos que vivimos en el tiempo del fin y que nos estamos preparando para la traslación. Segunda de Pedro, capítulo 2, del 5 al 9. En respuesta a la gracia que halló en Dios, Génesis 6:8, Noé se salva porque tuvo ese tipo de fe que cuenta a la vista de Dios, la fe que obra por amor. Hebreos 11:7, Santiago 2:20. El suceso del diluvio, Génesis 7 del 1 al 24, nos describe los sucesos en torno al diluvio usando
palabras y expresiones comunes con la historia de la creación. Entre ellas el uso del número 7, 7 parejas de animales limpios, 7 días después que se cerró la puerta del arca, y luego la mención de que al séptimo día comenzó a llover, comparado con Génesis 2 del 1 al 3, donde se menciona el séptimo día después de haber concluido la obra de la creación. En los animales se hace también la distinción hecha en el Edén de macho y hembra, Génesis 7, 2 y 3 y 9 y 16. También en la Biblia del Jubileo dice, según sus especies, Génesis 7, 14, y la clasificación entre bestias, aves y reptiles, de Génesis 7, 8, 14, 21 y 23, comparada con Génesis 1, 24, 25. Y todo ser que había aliento de espíritu de vida en sus narices, Génesis 7, 15, 22, comparada con Génesis 2, 7. Y entre este escenario se distingue de todo lo anterior a Noé, a sus hijos y a las mujeres de sus hijos, varones y hembras, como fue hecha la distinción desde el principio, Génesis 1, 27. El diluvio presenta una reversión de las condiciones originales en la creación de Dios. Dios separó inicialmente las aguas de arriba de la expansión con las de debajo de la expansión. Génesis 1:7. Pero en la palabra hebrea Mabul, traducida diluvio, las aguas ascendieron gradual y progresivamente desde abajo, y llegaron a las alturas de la tierra y se reunifican e inundan todo. Génesis 7:11. Este proceso transmite un mensaje paradójico. Dios primero destruirá lo que existe para dar cabida a una nueva creación posterior. Segunda de Pedro 3, versos 10 y 13, Apocalipsis 21:1, Isaías 65, 17. Noé y su familia y los animales que entraron en el arca fueron destinados para hacer la nueva creación a partir del diluvio. Segunda de Pedro 3:20. También encontramos aquí una lección espiritual en la experiencia del bautismo por inmersión en la muerte del viejo hombre y el nuevo nacimiento. Romanos 6 del 1 al 6. Nuestro Señor Jesucristo, al poner en los días de Noé como un paralelo de los desafíos que debemos de enfrentar en el futuro, nos advierte que para salir victoriosos debemos de tener una clara visión del futuro mediante el estudio de la perspectiva histórica que presenta la Biblia. Y entre esos sucesos históricos está el diluvio, en donde se nos brinda una revelación del trato divino con la humanidad. La diferencia entre recibir y rechazar su gracia. El testimonio de un Dios misericordioso que soporta por mucho tiempo y que concede gracia e invita al mundo al arrepentimiento, pero que también juzga y que solo atendiendo sus indicaciones tendremos una vía de escape. La experiencia de Noé en el diluvio testifica que quien recibe la gracia recibe una revelación especial de los propósitos divinos. En el desarrollo de su estilo de vida en lo ético, moral y relaciones con sus semejantes, Noé hizo una notoria diferencia con el mundo impenitente. El relato del diluvio no trata exclusivamente del castigo de Dios a la humanidad, sino que también de cómo Dios salva a la humanidad en el ejemplo de aquellos que tomaron en cuenta sus instrucciones y advertencias oportunas. En Génesis 7 del 22 al 24 dice, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Aquí se nos indica que los 40 días de lluvia mencionados en los versos 4, 12 y 17 son el punto de partida de la fecha mencionada en el versículo 11, el día 17 del mes segundo del año 600 de la vida de Noé, y forman parte de los 150 días en que prevalecieron las aguas, versículo 24. Y con el dato de Génesis 8, verso 4, donde se nos dice que el arca reposó sobre la montaña del monte Ararat en el día 17 del séptimo mes, abarcan con exactitud 5 meses de 30 días cada uno.
Y luego dice el texto, y solo quedó Noé y los que con él estaban en el arca. Génesis 7:23 indica con claridad que Noé y sus compañeros son el remanente. Hebreo Sha'ar, 7604 de la concordancia Strong. Y eso tiene sentido muy especial cuando ubicamos la siguiente frase. Se acordó Dios de Noé, Génesis 8:1. Este se vuelve un mensaje central y principal en la historia. El diluvio no fue el fin del drama humano. Dios preservó un remanente y la historia de la redención continuará hasta su conclusión final. El complemento de la frase de Génesis 8:1, y se acordó Dios de Noé y de los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, denotan la tierna consideración de Dios por sus criaturas animales. El verbo shakar, acordarse, es más que un simple ejercicio mental. Significa que Dios no se había olvidado, había llegado el tiempo para continuar en el avance del plan de la salvación. La lluvia se detendría, Génesis 8:2, y Noé pronto podría salir del arca, Génesis 8:16. Noé tomó la iniciativa y envía primero un cuervo y luego una paloma para tantear la situación. Finalmente, cuando la paloma no regresó, entendió que las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca y miró, Génesis 8:13. Pero en obediencia salió únicamente del arca cuando Dios le dio su orden, Génesis 8 del 15 al 19. Continuamos con el pacto de Dios con la humanidad. Si el diluvio inició en el año 600 de la vida de Noé, Génesis 7:11, y él construye el arca durante 120 años según el dato de Génesis 5:32, confirmamos que él inicia sus labores preparatorias para enfrentar el diluvio antes de tener hijos. El nacimiento de sus hijos sería una señal que confirmaría la realidad del diluvio. El acto de establecer el primer pacto y su registro es una garantía de que Dios desea salvar a Noé y a la humanidad que vendría de su simiente. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos y tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo, Génesis 6:18. En Hebreos 11:7 se destaca la fe de Noé, que sin ver ninguna evidencia del nacimiento de sus hijos, ni viendo aún ningún vestigio de que caería un diluvio, creyó a Dios y construyó el arca en donde fueron salvas sus vidas, y con esa fe condenó a todo el mundo incrédulo, y por esa fe fue heredero de la justicia, que viene también por la fe. Noé invierte todo lo que tiene en la construcción del arca y en el cultivo de los productos alimenticios para los seres humanos y animales que habitarían dentro del arca. Y aquí vemos su calidad de mayordomo de Dios como constructor, agricultor, ecónomo y predicador del Evangelio. Génesis 8:20 indica que cuando salió Noé del arca, lo primero que hizo fue edificar un altar y ofrecer un holocausto de animales limpios. El holocausto es la ofrenda del sacrificio más antigua registrada y se reconoce como un acto voluntario y de dedicación a Dios. Levítico 1:3 del 6 al 8 y Romanos 12:1. Existen ciertos paralelos y diferencias entre las condiciones de la creación y las de la restauración posterior al diluvio. Así como Adán y Eva adoraron a Dios en el sábado después de los 6 días de la creación, Noé adoró a Dios al salir del arca inmediatamente después del final del diluvio. Antes del pecado, Adán y Eva adoraron al Señor directamente y fue hasta que pecaron que presentaron un sacrificio como parte de su adoración. Noé, después del diluvio, edificó un altar y adoró mediante un holocausto, el hebreo jolá, lo que asciende, refiriéndose al humo del altar, y calil, en la quema completa del sacrificio. De esa manera expresaba su fe en el futuro redentor del mundo. Y esta es la primera mención en las escrituras de la formación de altares. Génesis 9 del 2 al 4 nos relata que en la creación los seres humanos y los animales compartían la misma dieta vegetal y no representaban amenaza mutua. En el mundo postdiluviano, la matanza de animales para comer implica una relación de temor e intimidación, Génesis 9:2, y los animales también se volvieron feroces.
También se nos indica que por la condición en que quedaba afectada la vegetación a causa del diluvio, el Señor prescribe un cambio de la dieta alimenticia. Comerían carne de animales limpios. Génesis 8, 19, 20 y Levítico capítulo 11. Se preservaron 7 parejas de animales limpios y de ellos se tomarían para los sacrificios y para la alimentación. Génesis 7, verso 2. Pero al comer la carne tendrían el cuidado de 2 cosas importantes. No comerían la carne con su sangre, que es su vida, y no comerían ninguna grasa que era quemada en el altar. Génesis 9, 4, Levítico 3, 17, Levítico 17, 10 y 11, Hechos 15 del 19 al 20. En Génesis 9 del 13 al 17 dice: mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal de pacto entre mí y la tierra. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí, vosotros y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda la carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Como confirmación se registra una bendición muy similar a la recibida por Adán y Eva en la creación. Génesis 1, 22 y 28, Génesis 2, 3, pero ahora se dirige a los sobrevivientes del diluvio. Fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Este es un compromiso de preservar la vida, a pesar de que continuaría existiendo la maldad humana. Génesis 8:21. Y esto es un acto de la gracia divina, sin mérito ninguno en la raza caída. En Génesis 8:22 Dios promete que todavía serían permanentes los tiempos de la tierra, la sementera, la siega, el frío, el calor, el verano y el invierno, el día y la noche, no cesarán. Biblia del Jubileo del año 2000. Todas las estaciones de la tierra seguirían de forma permanente y la vida continuaría. Dios no se dio por vencido y concedió otra oportunidad a su creación. Génesis 9 del 8 al 17 dice en la frase: establezco mi pacto, la cual se repite 3 veces, en Génesis 9, 9, verso 11 y verso 17, lo que marca el punto culminante y el cumplimiento de la promesa inicial de Dios de Génesis 6, 18. En su propósito, Dios confirma el pacto ofrecido a Noé antes del diluvio y extiende sus beneficios a todos los seres humanos y a todos los animales que existieran sobre la faz de la tierra. El diluvio afectó en la tierra muchos aspectos, pero no la destruyó, ni cambió los ciclos de los tiempos, así como Dios promete que continuarían las estaciones de cada año, permanentemente, cada vez que hubiera lluvia, especialmente en la duración de la estación del invierno. En cada año el arco iris testificaría como señal de pacto que Dios no volvería a destruir la vida humana y animal con otro diluvio. Génesis 9 del 13 al 14 y el 16. Y cada sábado a través del tiempo sería la señal permanente que recordaría al hombre los propósitos originales de la creación y renovaría su esperanza de que mediante el plan de la redención se restaurarían las condiciones edénicas en nuestro mundo. Génesis 2 del 1 al 3, Éxodo 20 del 8 al 11 y 31 del 12 al 17. Desde que Dios hiciera la promesa de establecer su pacto con Noé, sus hijos, su esposa y la mujer de sus hijos, Génesis 6:18, la palabra pacto entrelazada por la palabra señal, refiriéndose al arco iris, se repite 7 veces y tiene un paralelo con el séptimo día. El sábado también en su calidad de señal de pacto perpetuo entre Dios y su pueblo. Éxodo 31 del 12 al 17. Las dos señales, el arco iris y el sábado, son la aplicación universal y abarcan a todo el mundo. El sábado seguiría siendo observado donde quiera que se habitara. Levítico 23:3. Y como señal de pacto perpetuo y monumento recordativo de la creación. Y por su parte, la señal del arco iris sería para todo ser humano y en todas partes del mundo la promesa de que no habría ningún otro diluvio mundial. Finalizamos con las aplicaciones pertinentes. Los justos y los impíos continuarán viviendo en la tierra, en su estado mortal. Los hombres seguirán plantando y edificando, comiendo y bebiendo,
inconscientes todos ellos de que la decisión final e irrevocable ha sido pronunciada en el santuario celestial. Antes del diluvio, después de que Noé hubo entrado en el arca, Dios la encerró en ella y dejó afuera a los impíos. Pero por espacio de 7 días, la gente, sin saber que su sentencia había sido determinada, continuó en su depravada y despreocupada vida amante de los placeres y se mofaba de las advertencias de un juicio inminente. El Salvador dice: así será también en la venida del Hijo del Hombre, Mateo 24:39. Silenciosamente, inadvertida como ladrón a medianoche, llegará la hora decisiva que marca el irrevocable destino de cada ser humano, el retiro final del ofrecimiento de la misericordia dirigida a los culpables. Cristo en su santuario, página 123. Los hombres no pueden rechazar impunemente los avisos que Dios les envía en su misericordia. Un mensaje fue enviado en el cielo al mundo en el tiempo de Noé, y la salvación de los hombres dependía de la manera en que aceptaran ese mensaje. Por el hecho de que ella había rechazado la amonestación, el Espíritu de Dios se retiró de la raza pecadora que pereció en las aguas del diluvio. En el tiempo de Abraham, la misericordia dejó de apelar por los culpables vecinos de Sodoma y Gomorra, y todos excepto Lot con su mujer y sus hijas fueron consumidos por el fuego que descendió del cielo. Otro tanto sucedió en los días de Cristo. El Hijo de Dios declaró a los judíos incrédulos de aquella generación: y aquí vuestra casa os es dejada desierta. Mateo 23:38, considerando los últimos días, el mismo. Y el poder infinito declara respecto de los que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por lo tanto, les envía a Dios una operación de engaño para que crean la mentira, para que sean condenados los que no se convierten a la verdad, antes consintieron en la iniquidad. 2 Tesalonicenses 2, del 10 al 12. A medida que se rechazaban las enseñanzas de su palabra, Dios retira su espíritu y deja a los hombres en los brazos del engaño que tanto le gusta. Conflicto de los siglos, página 426. De los antidiluvianos leemos: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo el mal. Sin embargo, dice, Dios dijo a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo la destruiré con la tierra. Génesis 6, 5 y 13. Dios advirtió a los habitantes del mundo antiguo de lo que se proponía hacer para limpiar la tierra de su impureza, pero ellos se rieron con desprecio de lo que consideraron predicciones supersticiosas. Se burlaron del aviso de Noé sobre un diluvio próximo. Cuando Cristo estuvo en la tierra, amonestó sobre todo lo que sucedería también a Jerusalén, porque el pueblo había rechazado la verdad, menospreciando los mensajes que Dios le había enviado, pero su advertencia fue desoída. El Señor nos ha enviado mediante sus embajadores y mensajes de advertencia, declarando que en el fin de todas las cosas se está acercando. Algunos escucharán estas amonestaciones, pero la gran mayoría no les prestará atención. Así será cuando Cristo venga. Agricultores, comerciantes, abogados, fabricantes estarán completamente ocupados con sus negocios, y el día del Señor vendrá sobre ellos como un lazo. En lugares celestiales, página 345. Espero en Dios que hayamos sido bendecidos con el estudio de esta semana, y les deseo un feliz sábado y una digna preparación espiritual para enfrentar la decisión final en el desenlace de este conflicto.